Dios le bendiga, hermano, en esta mañana. Qué bueno que se vino a la casa del Señor. Es el mejor lugar, amén, en el cual nosotros podemos estar. Es el mejor momento que podemos pasar, yo creo que en toda la semana, amén. Yo creo que si nos fuimos por ahí a divertir, por ahí, pues fue una emoción pasajera, amén. Pero la convicción que el Señor nos da, esa debe de ser todos tiempos, amén. Así que sea bienvenido a la casa del Señor y le voy a invitar que abra su Biblia, amén, en el libro de Timoteo, en la carta de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, amén. Dice la palabra del Señor ahí. Si lo encuentra, le invito a que se ponga de pie. Dice así la palabra del Señor, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y el 15. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por tu amor, tu misericordia. Gracias por este día, por este privilegio que usted nos da de poder compartir su palabra, de poder oírla y poder cantarle cantos. Gracias por todo lo que usted ha provisto en nuestras vidas. Gracias por el trabajo, gracias por el ministerio, gracias por todo, bendito Dios. Y te agradezco por cada uno de mis hermanos que se hizo presente. Bendígales y súplales sus necesidades. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Tome su asiento, hermano. En esta mañana, hermano, quiero compartirles algo en lo cual nosotros como cristianos, quizás nosotros como mexicanos, nosotros podríamos decir los que no tenemos documentos, algún día quizás nosotros vamos a regresar a nuestro país y vamos a llegar a otro lugar, quizás como este, o quizás diferente, o muchos quizás se van a otro estado o a otro lugar y quizás van a tener que buscar otro lugar para congregarse, para servir a Dios, amén. Entonces quiero hablarles hoy en día, hermano, 5 características de la iglesia verdadera, amén. Quiero que pongamos cuidado ahí, de la iglesia verdadera, amén. Porque hoy en día, hermano, primeramente quiero decirle que hoy en día muchas personas o muchas religiones afirman ser la iglesia verdadera. Muchas denominaciones, muchas iglesias afirman ser la iglesia verdadera, pero la pregunta es, ¿será cierto eso? Entonces, por esa razón, tenemos que entender, hermano, que aunque haya un grupo de personas y tengan un nombre, tengan su denominación, no quiere decir que son la iglesia verdadera. Amén, porque tenemos que entender algo muy importante. La iglesia del Señor se compone de todas las personas que han sido lavados, que han sido salvos por la sangre de Jesucristo. Esa es la iglesia, la que se compone, la iglesia universal. Amén. La denominación es algo diferente. No podemos nosotros decir, mi iglesia, mi denominación es la perfecta, es la que dejó el Señor. No. Una denominación es simplemente, hermano, una forma de adorar al Señor diferente a las demás. Una forma de hacer las cosas diferentes. Pero la iglesia verdadera, la iglesia del Señor, de la iglesia cristiana, la iglesia que el Señor Jesucristo fundó, amén. Quiero hablarle de 5 características de la iglesia verdadera del Señor, amén. O sea, 5 cosas que debe de haber en una iglesia verdadera. Y por eso les decía al principio, quizás algún día nosotros nos regresamos a nuestro país. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta
¿verdad? Estas cosas muy importantes, porque nosotros podemos llegar a cualquier lugar a oír palabra de Dios, porque usted tiene ganas de conocer, quiere estudiar, quiere aprender de la palabra, llega a un lugar, pero en el libro de allá de 1 de Juan, en el capítulo 4 por ahí nos habla y nos dice, probad los espíritus si son de Dios. O sea, el Señor nos encarga a nosotros que probemos a los espíritus. O sea, a los que van a predicar, a los que están hablando, a los que están enseñando. Pasarlo por la palabra de Dios como lo hacían los de Berea. Los hermanos dicen que escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que les estaban enseñando era así. Así nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, conocerla y así poder nosotros analizarla y poderla pasar por la palabra de Dios todo lo que escuchemos. Porque hoy en día no es solamente, hermano, hoy en día hay predicadores que solamente dicen, el Señor me está hablando y me está dando una nueva revelación. Entonces ahí es de tener cuidado. Porque nosotros para eso tenemos la palabra completa para que nosotros la estudiemos y la analicemos. En aquel entonces no tenía como nosotros hoy en día, hermano, una Biblia, la palabra de Dios completa. En aquel entonces solamente Dios hablaba por medio de un siervo y el siervo, hermano, iba y transmitía el mensaje a las demás personas, al pueblo de Dios. Dios dice así y les daba la palabra que tenían que escuchar. Entonces, es importante entender que la iglesia verdadera, hermano, no podemos nosotros decir, ¿verdad? Nadie puede decir, la iglesia pentecostal es la iglesia del Señor. No, Señor. Tampoco podemos decir, la iglesia bautista es la que el Señor dejó, tampoco, porque esas son denominaciones. Ahora, ¿cómo vamos a conocer la iglesia verdadera? Bueno, pues vamos a ver características de la iglesia verdadera del Señor. La pregunta yo hice, ¿y será si nosotros decimos, nosotros estamos en una iglesia en la cual es parte de la iglesia del Señor, la iglesia verdadera? Entonces tenemos que mirar la palabra de Dios. ¿Será esto cierto o no será cierto? Entonces tenemos que mirar la palabra de Dios. Porque la iglesia cristiana, la iglesia verdadera tiene características y nosotros tenemos que tener esas mismas características para que nosotros podamos decir, estamos en una iglesia en la cual es parte de la iglesia del Señor. La denominación, como le digo, eso no importa tanto. Lo que importa, hermano, es lo que se habla, lo que importa es lo que usted va a escuchar, lo que importa es que si está hablando la palabra de Dios o está hablando puras cosas que no son parte de la palabra de Dios, eso es lo que importa. Amén. Porque a mí me pueden hablar, hermano, de muchos personajes que fundaron y todo esto, pero yo ni los conozco. Yo los que conozco son los que dicen la palabra de Dios. Yo los que conozco son los de los apóstoles, de los discípulos, de aquellos hombres, hermano, que dieron su vida por predicar el evangelio. Son de esos los que yo conozco. Ahora que si lo demás, que si yo quiero saber como historia, pues qué bueno. Conocer la historia es bonito y todo eso, pero no importa más que lo que enseña la palabra de Dios. Entonces vamos a ver la primera característica, hermano, de la iglesia verdadera. Amén. La iglesia verdadera, hermano, tiene que estar edificada en Cristo Jesús. Un versículo que hoy en día se ha sacado fuera de contexto, hermano, es en Mateo capítulo 16. Si usted quiere buscarlo ahí o quiere apuntarlo como guste, yo se lo leo. Mateo capítulo 16, versículo 18, y ahí nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si una iglesia, hermano, está basada en Cristo o no está basada en Cristo, hermano, si la iglesia, hermano, en la cual usted y yo acudimos, cuando predican, cuando se habla la palabra de Dios y de nosotros estamos poniendo que el fundamento de la iglesia es Pedro, si la iglesia en la cual nosotros nos predicamos y hablamos y decimos que el fundamento
fundamento está sobre alguien más, o que todavía, hermano, la iglesia está siendo edificada, o todavía la iglesia está poniendo fundamento. Ahí es de tener cuidado. Pero si nosotros entendemos y comprendemos, y si aquí se predica que la iglesia está fundada bajo Cristo, sobre Cristo, hermano, sobre la piedra angular, entonces, hermano, usted es una característica que estamos en la iglesia verdadera del Señor. Amén. Algunos, hermanos, defienden esta teoría, ¿verdad? Bastante en cuanto a este versículo, de que la iglesia, hermano, está fundada sobre Pedro, sobre lo que Jesús le dijo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y de ahí se agarran, hermano, para hacer esa doctrina de que la iglesia está fundada en Pedro. Pero nosotros, hermano, tenemos que entender que ni Pedro, hermano, él se dijo eso, él más después sigue hablando, sigue predicando. Y una de las cosas que dijo en el libro de Hechos, hermano, capítulo 4, versículo 8, Hechos 4, versículo 8 al 12 nos dice así, Pedro predicando, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Pedro, hermano, y otros habían sanado a un hombre. Y estos interrogaban a Pedro y le decían que en qué nombre o en qué forma este hombre había sido sanado. Pero Pedro sigue diciendo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por este hombre, dice, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es, dice, Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Mismo Pedro dijo: ustedes, ¿verdad? El versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Esta piedra fue la que su pueblo desecharon. Esto fue la piedra angular, Jesucristo, la roca, las cuales, hermanos, los judíos rechazaron el día que Jesús vino a este mundo. Por eso el libro del Evangelio de Juan 1:11, ¿verdad? Nos dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Amén. Son que lo rechazaron. Y es lo que dice Pedro en el versículo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. En el antiguo, en Primera de Corintios, también podemos encontrar Pablo, hermano. Primera de Corintios 10, versículo 4, dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca, dice, ¿cómo dice? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, ¿quién era? ¿Era Pedro? ¿O era Pedro? Dice: de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. La roca era Cristo, hermanos. Por eso es de que no podemos nosotros, hermanos, aceptar, y aquí es donde nosotros probamos ese espíritu, probamos esa teoría y decimos: esto no es correcto. Nosotros, la iglesia, tenemos que tener entendido y nosotros creer esto y decir: la iglesia está fundada en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por eso dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Que la piedra principal es Cristo Jesús.
Y ya no hay más fundamento. Ya nosotros ahora vamos a edificarnos sobre, ¿verdad?, ese fundamento, sobre todo lo que enseñaron los apóstoles, sobre todo lo que enseñaron, hermano, Pablo, por medio de las cartas. Todo eso es para edificar a la iglesia. Hoy en día ya no necesitamos más revelaciones, no necesitamos más cosas tales, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, en un tiempo se necesitaron los profetas. ¿Para qué? Porque, como le explicaba al principio, los profetas eran que Dios les hablaba, ¿verdad? Les hablaba en el oído, les hablaba por visión, les hablaba por sueño, y ellos venían y decían: Dios ha dicho esto, Dios dice así, y traían la palabra al pueblo. Ahora en día, dice, en los postreros tiempos hablando Dios por los profetas, pero en este tiempo ha hablado por el Hijo. Y tenemos la palabra ya sellada, completa. Tenemos desde el principio y tenemos hasta el fin. Sabemos que por medio de la palabra, las profecías, el libro de Apocalipsis, tenemos todas las palabras proféticas más seguras, dice Pedro, porque ya está escrito todo. Para eso era el profeta en aquel entonces. Ahora, nosotros podríamos decir, porque predicador es igual a un profeta. Un profeta, hermano, se le daba la palabra de Dios. Dios le hablaba al profeta y el profeta iba y le hablaba al pueblo. Ahora Dios nos habla por medio de su palabra, que ya la tenemos acá, y ahora nosotros venimos y se la hablamos al pueblo. Venimos a hacer lo mismo, pero ahora aquí lo mismo, de que ahora ya no lo oímos por visiones, por sueños, sino lo oímos en la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo, que Él es el que nos guía, nos da el entendimiento, nos da el discernimiento, nos da la sabiduría, nos da el conocimiento para poder entender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ya está escrita, ya está completa, y ella es la que dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16: y toda escritura es útil. Y hoy vamos a leer ese versículo. Otra de las vamos a ver la siguiente, hermano. El número 2, la segunda característica de la iglesia verdadera. La segunda característica, hermano, como decía al principio, es la que predica, hermano, la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios, hermano, es lo que nosotros nos debe de importar en todo tiempo. No es malo, hermano, que una iglesia hoy en día, ¿verdad?, traiga... hoy en día, mucha gente, hoy en día, ¿verdad?, está ahí de moda eso, donde quiera, hermano, hay conciertos cristianos, hay, hermano, conferencias de negocios, que cómo puedes ser un empresario, que cómo puedes ahorrar dinero, que cómo puedes tener conocimiento para eso de inmigración y tantas cosas que hoy en día, y son buenas. Pero el principal propósito que la iglesia está puesta en esta tierra establecida, hablando mundialmente de la iglesia del Señor, es predicar la palabra, predicar el evangelio. Y si una iglesia, hermano, está enfocada solamente en otras cosas, si la iglesia está enfocada solamente, hermano, en hacer dinero, en tener megas templos, en enseñarle a sus miembros cómo pueden ser millonarios, enseñarle a sus miembros cómo ellos pueden, ¿verdad?, ser inversionistas, ser gente millonaria, pero no se enfoca en predicarles la palabra de Dios, entonces no están en un lugar correcto. Entonces la palabra de Dios tiene que ser predicada, amén, en todo tiempo. Tienen que predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Pablo le dijo a Timoteo: yo te encarezco delante del Señor que prediques, que instes, que exhortes, que enseñes, que redarguyes, que reprendas con toda amor y paciencia a la gente.
O sea que tiene que dar todo el consejo, hermano. No nada más es exhortar y hablar y decir, ustedes no dan esto, ustedes no ayudan, ustedes no trabajan, ustedes no salen. No, hermano, tenemos que enseñar también, tenemos que enseñar, tenemos que redarguir, tenemos que corregir, tenemos, hermano, que a guiar a las personas, ayudarles a salir de sus necesidades. Ahí es predicando todo el consejo de la palabra de Dios. Porque muchas veces hay iglesias, hermano, que solamente hay, hermano, exhortación, pero no les enseñan, no les edifican, no tienen estudio de la palabra de Dios, no tienen escuela dominical. Entonces, ¿cómo la iglesia va a ser edificada? ¿Cómo la iglesia va a conocer? ¿Cómo la iglesia va a conocer de más de la palabra de Dios? Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús en Juan 5:39. Muchas veces por eso las iglesias, hermano, mucha gente se va. Vienen los testigos de Jehová y se los llevan. Viene otra denominación y se los llevan. ¿Por qué razón se los llevan? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué razón? Es porque, hermano, ¿sabe por qué? Porque la iglesia no está edificada. Y por esa razón se los roban. Digamos estas paredes, hermano. Nosotros espiritualmente somos la iglesia. Nosotros somos piedras que vamos a estar siendo edificadas sobre el fundamento que es Jesucristo, que son la base de todos los apóstoles. Vamos edificándonos para arriba como piedra nosotros. Ahora, si nosotros somos la iglesia, somos parte de la iglesia, y si no estamos edificados, ¿estamos qué? Solamente estamos amontonados. Si yo tengo aquí, hermano, 2 latas de pintura, y si pasa uno que le gusta llevarse las cosas, ¿qué es lo que va a hacer? Se las va a llevar. Pero si esa pintura, hermano, la ponemos aquí, la roleamos y la sprayamos, ¿usted cree que va a pasar y se va a poder robar la pintura? No, porque la pintura, hermano, está edificada, está puesta. Pero muchas veces así la iglesia está, hermano, de que la iglesia no está edificada, simplemente está amontonada, simplemente está ahí. Por eso viene cualquier otro y dice, pues esta está aquí, como que muy aquí acomodada, me la llevo. Pero es porque no está edificada. Y entonces el encargo de los maestros, el encargo de los predicadores, el encargo, hermano, de los evangelistas, misioneros, es edificar a la iglesia. Edificar quiere decir, hermano, enseñarles, ¿verdad? Predicarles por medio de los maestros, por medio de los predicadores, por medio de los evangelistas, enseñarles la palabra de Dios para que así sean edificados. Edificados quiere decir enseñarles, que puedan estar fundados, hermano. Como le decía el ejemplo, si ponemos la pintura por aquí, va a venir alguien, se la va a llevar porque no está edificada, simplemente está amontonada. Pero si la aplicamos, no alguien se puede robar la pintura que está puesta, quitarla de ahí, llevarla y aplicarla a otro lado, ya no puede, porque está edificada. Pero hay muchos que todavía no están edificados y por eso es de que se van. Es necesario, hermano, predicar la palabra de Dios y con el consejo que Pablo le dio a Timoteo. Enseña, es enseñanza, estudio, reprende, que siempre haya la exhortación, que siempre se hable del pecado, que siempre se hable de la maldad, para que la gente, para que por medio del Espíritu Santo sean redarguidos. Amén. Porque hoy en día, hermano, hay iglesias donde no hablan del pecado, donde no hablan, hermano, no exhortan, simplemente los halagan y les dicen, ustedes son unos grandes empresarios, yo lo declaro, ustedes son los hijos del rey, ustedes son hijos de Dios, ustedes son los juniors de Dios. Y así les están hablando hoy en día y la gente, todos aplauden, gloria a Dios y aleluya, y todos se van contentos, nosotros somos empresarios, somos hijos del rey, y así se van. Pero nunca les hablaron del pecado que están haciendo, que están practicando, en el cual están viviendo, que están viviendo en fornicación, que están viviendo en pecado. Nunca se les habla esas cosas y por eso dicen todos, ahí me gusta esa iglesia.
¿verdad? Es como que van a un restaurante y piden su platillo favorito. Es como que la iglesia ya se convirtió como en un restaurante. Denme una predicación, pero solamente con motivación y bendición. Y de postre quiero, ¿verdad? Quiero unas alabanzas que tengan mucho ritmo. Pero van a un restaurante donde sí se predica lo que es. Bueno, pues aquí no tenemos esto, aquí tenemos solamente enseñanza, estudio, un platillo de estudio, un platillo de enseñanza, un platillo, ¿verdad?, de palabra de Dios. No, pues aquí no me gusta, van a decir. Y es por eso que les digo, es necesario. Una iglesia verdadera, una de las características de la iglesia verdadera es que enseña, predica, exhorta, reprende, redarguye, siempre en todo tiempo. Tiene todo, hermano. O sea, porque le digo, no puede ser siempre solamente exhortación, solamente enseñanza, solamente motivación, porque muchas veces pues, por medio de la palabra encontramos, Dios nos motiva, Dios nos alienta, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, es motivación. Nos motiva porque el Señor así nos promete que Él estará con nosotros, nunca nos dejará. Pero hermano, pero no es todo el tiempo estar hablando solamente motivación. Es hablar todo lo que es la palabra de Dios y principalmente el Evangelio. Y el Evangelio incluye todo eso, hermano. Incluye del amor de Dios, incluye, ¿verdad?, hablar del pecado del hombre, incluye de que si se mueren sin Jesús, si no se arrepienten, irán a parar al lago de fuego. El Evangelio contiene todo eso, pero hoy en día es muy raro que se predique el Evangelio en las iglesias. Se están hablando otras cosas menos el Evangelio de Dios. Y es por eso es una de las características muy importantes, que se hable la palabra de Dios tal y cual es. Tal como lo predicaban los apóstoles, hablaban de Jesucristo, exhortaban, acuérdense Juan el Bautista, como le gritó a Herodes, Herodes, eres un fornicario, eres un adúltero, estás metiéndote con la mujer de tu hermano. Pero hoy en día, hermanos, si nosotros sabemos y conocemos que alguien está haciendo eso, no vamos y le decimos nada. Mientras esté apoyando, mientras esté aportando a la iglesia, no decimos nada. Y ese es el problema. Esa es una de las características de las cuales la iglesia no tenía. Y si eso se está viviendo en alguna de esas iglesias, que un día llegara usted a entrar o meterse o estar, entonces, hermano, es de poner atención ahí. Amén. Tercera característica, hermano. Vamos a avanzar, que se nos termina el tiempo. Otra de las características muy importantes que la iglesia verdadera debe de tener, hermano, es, hermano, que Jesucristo era Dios, que Jesucristo, hermano, era el Salvador, que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo, hermano, era el mismo Dios, el vivo. Si la iglesia en la cual estamos nosotros predicamos, hermano, o hablamos algo como lo que están enseñando los testigos de Jehová, que Jesús simplemente era un hombre, era un profeta, era un gran maestro, era un iluminado. Cuidado, hermano, porque esa es una secta. Y esa es una de las características de la iglesia verdadera, que nosotros creemos que Jesucristo era Dios mismo, hecho, ¿verdad?, encarnado en un hombre. Por eso Pablo, ¿verdad?, en Gálatas 6:8 ahí habla y dice que si alguno de vosotros o un ángel del cielo bajar y anunciar otro evangelio diferente al que le hemos predicado, dice, sea anatema, sea maldito. Porque, hermano, es peligroso, hermano, cuando allá hoy en día empiezan a meter cosas nuevas a la iglesia, empiezan a meter otras cosas que la iglesia nunca practicó, que la iglesia primitiva nunca hizo, hermano. Y se está practicando eso hoy en día en tales iglesias. Y es de tener cuidado donde, hermano, ¿verdad?, se está predicando la palabra, donde nos metemos, donde oímos y qué es lo que escuchamos. Entonces, si la iglesia en la cual nosotros acudimos, en la que nos vayamos a meter un día, hermano, si nos dicen que Jesús simplemente, hermano, era un maestro, que era un iluminado, hermano, tenemos que entender y conocer, saber rápidamente que no estamos en una iglesia, hermano, no es ni iglesia,
es una secta en la cual se está hablando todo eso. Tenemos que entender que Jesucristo era Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. ¿Amén? Pero si usted llega a un lugar y empieza a meter otras cosas que empiecen a negar a Jesús, que empiecen a negar al Padre, entonces usted no está en una iglesia, usted está en una secta. ¿Amén? Así que de tener cuidado. La cuarta, hermano, cuarta característica de una iglesia verdadera, que predica, hermano, que la salvación, el regalo de la salvación es un regalo gratuito por Dios. Que la salvación, hermano, la obtenemos solamente por medio de la fe y por medio de creer en Jesucristo, por medio de creer en el sacrificio, por medio de creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y es donde nosotros tenemos que entender eso, muy importante. Si usted llega a una iglesia y le empiezan a decir, usted tiene que hacer esto para que se pueda salvar, usted tiene que hacer obras, usted tiene que traer su diezmo, y si usted no trae su diezmo, la Biblia dice que usted es un ladrón y los ladrones no van a entrar al cielo. Si alguien le está predicando eso, hermano, usted no está en una iglesia correcta. Que si usted no da su diezmo, usted es un ladrón que se va al infierno. Acuérdense que Jesucristo, hermano, ya pagó por todas las maldiciones de la ley. Todo el Señor pagó por esas maldiciones. Ninguna maldición, por eso dice el Señor, he aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hoy en día hay predicadores que están condenando a la iglesia del Señor, que ni el mismo Señor la condenó. Y es de tener cuidado, hermano, en qué es lo que estamos oyendo. Por eso le digo, es necesario entender qué características tenía la iglesia primitiva, qué características la iglesia cristiana, ¿verdad?, tenía. Entonces, muy importante, Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues no es don de Dios, no por obras para que nadie se gloree, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Dice así, el libro de Efesios 2:8 y 9 y 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Hermano, cuando nosotros antes de venir a Jesús, nosotros nunca pensábamos y quizás hacíamos obras y creíamos que por medio de eso, hermano, podíamos obtener el perdón de nuestros pecados, podíamos obtener mérito delante de Dios, pero por eso el Señor dijo, no por obras para que nadie se gloree. Usted se imagina los grandes, hermanos, millonarios, los grandes hombres ricos de todo el mundo, cuánto dinero, hermano, no dan a fundaciones, no dan, hermano, ahí al Teletón, no fundan incluso hasta iglesias, escuelas, y dicen, yo se las regalo, yo se las dono, y ellos creen que por hacer eso, hermano, van a obtener favor delante de Dios, pero Dios dice, no es por obras para que nadie se gloree. Usted se imagina Michael Jackson, hermano, cuánto dinero, cuánta ayuda no daba, porque los niños, hermano, lo seguían y querían mucho a ese hombre. Pero no porque haya ayudado, no porque haya dado tanto dinero, y no porque cuando murió, quizás en su testamento dejó que la mitad de todos sus bienes se lo daba a caridades y ayudas, a casas de pobres y todo eso. No por eso se iba a salvar, porque muchos por esa razón se podrían gloriar, y muchas veces por eso nosotros, Dios dice, no es por obras. No porque predicamos, no porque vamos a evangelizar, no porque andamos de aquí para allá, no porque le echamos un rayo a alguien, a una tienda, a un lugar, no por eso vamos a obtener el favor de Dios. El favor, el sacrificio, la obra ya la hizo Cristo, y esa obra fue cuando Él decidió venir, caminar 33 años, ir a la cruz por usted y por mí, como dice Isaías, y sobre Él fue cargado todo el pecado, toda la maldad de toda la humanidad. Y eso es la obra perfecta, el sacrificio perfecto que Cristo hizo por usted y por mí. Esa es la obra que Dios le importó, no la de nosotros.
Y si nosotros obtuvimos favor o obtenemos favor por Dios, es gracias a Jesús, no a nosotros. Y si una iglesia le está predicando la salvación por obras, no es iglesia. Quizás les falta más conocimiento, más información, pero las obras, hermano, es el resultado cuando usted reconoce a Jesús. Las obras es el fruto de que usted ahora tiene un cambio de vida y ahora usted entiende que usted tiene que amar a su prójimo, que tiene que amar al necesitado, tiene que ayudar, tiene que proveer, tiene que trabajar, y usted todo eso lo hace gracias por agradecimiento a Dios por Jesucristo, que un día Él pagó mi deuda y yo con todo lo que haga no puedo pagarle. Así que tengamos en cuenta eso. No es por obras, no por lo que hagamos, no por lo que demos a la iglesia, no es nada de eso. Si usted lo da, es porque usted debería estar agradecido. Y si usted cree, o yo creo que lo que yo hago, las obras, del diezmo, la ofrenda, lo que demos, y yo creo en eso, y digo, Señor, yo doy esto, yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, yo ayudo aquí, yo me voy a evangelizar, yo hago esto, voy a visitar a los enfermos, Señor, yo por eso creo que soy mejor que ellos y puedo obtener mejor favor tuyo. Y Isaías 64:6 dice que nuestras mejores justicias, nuestras mejores obras, lo mejor que hagamos, viene a ser como trapo de inmundicia delante de Dios. Si cuando así miramos nuestras ofrendas, pero cuando lo hacemos por amor, porque cuando lo hacemos, hermano, con gratitud, porque nosotros estamos agradecidos y nosotros damos de lo que el Señor nos ha dado y decimos, pues nosotros damos no porque quiera quedarle bien acá o porque quiera ganar favor de Dios, sino porque Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo, que ayudemos, pero no es para su salvación, es porque lo hace por amor. Y cuando lo hace por amor, entonces Dios le va a bendecir. Porque Dios dice allá en el libro de Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, hacia las personas, hacia su iglesia, hacia los hermanos, hacia los pobres. Dios no se olvida de esa obra de amor, pero no de una obra jactanciosa, no de una obra que no le da gloria a Dios. Así que si usted está en una iglesia donde se predica la salvación por obras, no es un lugar correcto, no es una buena característica de una buena iglesia. Amén. La última, hermano, ya para terminar rápidamente. En una iglesia verdadera, hermano, o en la iglesia verdadera, en la iglesia donde hay una parte, porque acuérdense que nosotros somos parte de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia cristiana, hermano, está expandida en todo el mundo, ¿verdad? Se componen de varias denominaciones, ¿verdad? Bautistas, pentecostales, presbiterianos, metodistas y otras por ahí. Pero hay unas que son sectas, que se enseñan doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, como le digo, la denominación tienen su forma de adorar, tienen su forma de enseñar, tienen su forma de predicar, pero ni aún nosotros en eso podemos decir nosotros estamos en lo correcto, porque si nosotros nos ponemos a investigar la historia de la palabra de Dios, cuando empezamos el servicio, ¿verdad? Empezamos cantando. En otras iglesias empiezan orando, en otras iglesias empiezan leyendo un salmo. Pero si aquella iglesia donde empiezan leyendo un salmo me dice, no, es que tiene que ser así, tenemos que leer un salmo primero y luego oramos. Y nosotros lo hacemos al revés, nosotros primero cantamos y luego oramos. Entonces que a mí no me pueden venir a decir, ¿sabes qué? Así tiene que ser porque así está escrito en la palabra. Que me enseñen dónde está escrito. Es por eso que la denominación tiene su forma, tiene su costumbre, tiene la forma de hacerlo, pero eso no tiene nada que ver. Lo importante está en la doctrina. ¿Qué es la doctrina que están enseñando? ¿Qué es la teología que están enseñando? Y ahí es donde hay que ponerle cuidado. Amén. Así que la última característica del sí, hermano, es donde hay testimonios, donde hay vidas transformadas, donde hay cambio de vida, hermano,
donde hay gente que usted y yo hemos mirado que son transformados, que son cambiados. ¿Cuántos años yo y usted, si íbamos a otra iglesia en aquel entonces, cuando usted, no sé si usted miró cambios en su vida? Quizás nunca los vio, pero cuando usted llegó a un lugar en el cual empezaron a predicar la palabra de Dios, empezó a conocer, empezaron a predicarle, enseñarle, ahora usted miró cómo su vida fue cambiando. Cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos a Jesús y les dijo así, en el libro de Mateo 11:2, dice, Mateo 11:2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo, y hacer saber a Juan las cosas que oís y que veis. Jesús no le dijo, sí, yo soy. No soy. Él le dijo a sus discípulos, y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Entonces, cuando nosotros estamos en una iglesia, o cuando alguien viene a una iglesia, siempre está escuchando los testimonios, los cambios, nuestra actitud, nuestra forma de vida, cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos expresamos. Y también están viendo cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo llevamos acá el servicio y todo. Entonces, por eso Jesús le dice a los discípulos, ¿verdad? Díganle a Juan lo que veis y lo que oís. Dice el 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres, ¿verdad? Y a los pobres es anunciado el evangelio. O sea que el Señor estaba haciendo su trabajo. Y cuando venía un profeta, cuando venía alguien de parte de Dios, y en este caso era el Señor, pero cuando venía un profeta, lo que lo distinguía o lo que le ganaba favor entre los demás era porque venía con señales de parte de Dios. Amén. Ahora nosotros, ¿qué cambios qué la gente puede mirar de nosotros? ¿Qué puede oír de nosotros? ¿Qué puede ver en nosotros? ¿Qué puede ver en esta iglesia? Entonces la gente está viendo. Y Jesús no le dijo, yo soy. Díganle a Juan que sí soy yo o que no soy. Él dijo, díganle a Juan lo que veis y lo que oís. Los ciegos ven y les explico todo esto. Así con esto terminamos. Amén. Permita que se ponga de pie. Y vamos a entrar un canto y ya terminamos.
Vamos a cantar el número 401, hermano, está ahí. También para un servicio especial, eres miembro de la iglesia, pero no estás trabajando, te invitamos a que trabajes en la obra del Señor. Que te hagas de maestro, donde tú puedas ayudar. Pero la invitación más importante es arrepentirte de tu pecado y aceptar a Cristo como Salvador. Creer lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Cristo entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Entonces tú haces una corta oración: yo creo que Dios levantó a Cristo entre los muertos, lo creo con todo mi corazón y lo profeso con mi boca, y le pido a Dios que me perdone todos mis pecados, que venga en mi corazón y me salve. Y si tú has hecho esa oración, el Señor te salva, el Señor te perdona todos tus pecados. Y luego, después de haber hecho esa confesión, ven a la iglesia, lee la Biblia, ora, y el Señor te va a bendecir. Gracias a cada uno de ustedes por haber estado al alcance de nuestra voz y por estar en nuestro templo. Le invitamos a que venga a unirse con nosotros. El domingo que viene, mis hermanos, yo voy a estar predicando que algunos decían a Pablo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros decían: yo soy de Cristo. Y el domingo quisiera saber de quién eres tú. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por este día que tú nos das, por la vida y la salud